días a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad daré continuación a la serie de videos sobre la psicofisiología de los procesos mentales superiores. En esta oportunidad hablaré sobre el aprendizaje. Sin más preámbulo, comencemos. La capacidad que tiene el cerebro para aprender a partir de la experiencia es un importante logro de la evolución. Podría decirse que es el logro más importante. El cerebro no solo debe producir un modelo preciso de las características físicas del mundo exterior, sino que también debe codificar las regularidades que hacen del mundo sea predecible. El aprendizaje puede verse como el mecanismo proximal que subyace a las respuestas adaptativas a un ambiente local cambiante, donde las respuestas innatas ya no son adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la importancia del aprendizaje para la evolución es que permite o nos facilita nuestra adaptación al mundo que nos rodea. Si no fuera gracias al aprendizaje, nuestra adaptación sería muy limitada. Sin embargo, el aprendizaje y la evolución se dieran ver dentro de un mismo continuo. Ambos involucran el fortalecimiento de conexiones. Uno dentro de una misma generación viene siendo el aprendizaje y el otro a lo largo de varias generaciones. Esta viene siendo la adaptación. Ahora bien, el cerebro es plástico. Para que sea posible el aprendizaje, los sistemas neuronales tienen que ser plásticos, es decir, poder producir cambios a corto y largo plazo en la bioquímica y estructura de las neuronas. Por ejemplo, la formación de sinapsis, que representan un cambio latente en la reactividad del sistema. Entonces, la recuperación implica una actividad en esta población de neuronas. Cuando hablo de recuperación, es en referencia a la memoria. El aprendizaje y la memoria están muy entrelazados. Aprendizaje y genes. Se ha estimado que existe 1.000 millones de conexiones neuronales en un trozo del cerebro del tamaño de un grano de arena. Imagínense este pequeño grano de arena, una zona en el cerebro que sea de su tamaño. Ahí podrán encontrar 1.000 millones de conexiones neuronales. No obstante, apenas existen 50.000 genes. Incluso si cada uno de estos 50.000 genes estuviera involucrado en el cableado del cerebro, algo que es muy difícil que se diera, entonces cada gen tendría que tener el plano para disponer de 1.000 millones de conexiones neuronales. Esto resultaría ser sencillamente inconcebible. Así, en cuanto a la programación, parece haber una escasez de genes. Una perspectiva para poder entender esto es la de concebir un sistema capaz de aprender, especialmente en ambientes novedosos y cambiantes. Así, los genes producen un espectro de adaptabilidad, aprendizaje y de preparación, siendo los potenciales innatos establecidos durante el desarrollo. Enfoques conductuales del aprendizaje. Y es que desde la neuropsicología es mucho más sencillo emplear modelos conductistas de aprendizaje para hacer sus estudios. Y desde estos modelos se considera el aprendizaje como un cambio en la conducta como resultado directo de la experiencia, no a causa de la maduración o de un estado transitorio del organismo. No obstante, no todo para que se considere un aprendizaje tiene que manifestarse conductualmente. Y un buen ejemplo de eso viene siendo el fenómeno del aprendizaje latente. Aquí ustedes pueden ver la imagen de un ratón al lado de un laberinto. Y es que un ratón lo pueden soltar dentro de un laberinto y no podemos saber si ha aprendido las rutas que tiene el laberinto, sino hasta que se le ponga un alimento como recompensa o como meta para que le alcance. El ratón sí ha aprendido el laberinto, pero necesita una recompensa como para manifestar de que sí aprendió la conducta. Otro tipo de aprendizaje viene siendo el precondicionamiento sensorial. Y un ejemplo de ese aprendizaje viene siendo la asociación de dos estímulos neutros.
Aquellas personas, o si han tenido la oportunidad de ver alguno de mis videos sobre el conductismo, verán que desde el condicionamiento clásico se habla del estímulo neutro y estímulo condicionado. En esta oportunidad se asocian dos estímulos neutros, y de esa forma, cuando uno de esos estímulos neutros, digamos la campana o la luz, se asocia con un estímulo incondicionado, al presentarse el otro estímulo, digamos que en un primer momento se asoció con estímulo la campana, y luego al presentarse el bombillo, al haber un precondicionamiento entre la campana y el bombillo también reproducirá o ocasionará la conducta manifiesta en el animal. Así, la definición de aprendizaje se puede especificar para referirse al proceso o procedimiento por medio del cual un animal cambia su conducta o cambia su potencial de conducta. En el estudio de estos tipos de aprendizaje, la investigación conductual ha adoptado la suposición de que las formas complejas de aprendizaje se construyen a partir de formas más sencillas. Existen tres tipos sencillos de aprendizaje que vamos a ver en estas diapositivas. Entre esas vienen siendo la habituación, la sensibilización y el aprendizaje asociativo. La habituación viene siendo el debilitamiento de la magnitud de la respuesta como resultado de un estímulo que evoca que la respuesta se presenta en repetidas ocasiones sin que existan consecuencias, es decir, reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ustedes pueden ver una gráfica. Esta gráfica indica que al inicio un estímulo producía un alto nivel de respuesta, pero a medida que se iba repitiendo consecutivamente ese estímulo sin que haya un reforzamiento o un suceso posterior al mismo, el nivel de la respuesta o la magnitud de la respuesta iba debilitándose. Por ejemplo, a medida que pasaban dos sucesos el estímulo, por ejemplo, el de una gota de agua, que muchas veces sucede que en las casas hay una pluma que empieza a gotear sin cesar, entonces la primera vez nos puede fastidiar y escuchar cómo esas gotas sucesivas le prestamos mucha atención. Pero a medida que ese estímulo, por ejemplo la gota cayendo, se mantiene en el tiempo, nuestro nivel de reacción va a ir disminuyendo hasta llegar al punto que pareciera que la gota de agua desapareciera. Características de la habituación. Existe un número de puntos importantes referente a la habituación. El primero es que solo se utiliza para estímulos que evocan una respuesta de forma innata. Un ejemplo de eso viene siendo el escuchar una campana. Si ustedes escuchan la campana por un primer momento o un sonido que se cae algo, ustedes le llama la atención. Pero si ese sonido continúa y no hay un reforzamiento que hace que eso se mantenga, el estímulo perderá interés para la persona y ya no le prestaremos atención. El estímulo que evoca la respuesta debe presentar sin consecuencia alguna. Esta es una calidad necesaria e importante porque si el estímulo es biológicamente relevante o ha adquirido una importancia biológica a través del condicionamiento, no se observará la habituación. Un ejemplo de eso viene siendo la comida. Por ejemplo, ustedes siempre pueden ver o sentir el olor de la comida y va a seguir produciendo la misma respuesta en ustedes. Obviamente, si es una comida que a ustedes les apetece y les gusta. Y es una respuesta biológica establecida, innata, incondicional, que ustedes van a tener a partir de ese tipo de estímulo. Otro punto importante es que si el estímulo es aversivo, es decir, nocivo, como un choque eléctrico, la respuesta no se habitúa. Eso es una de las funciones adaptativas que tiene la habituación, puesto que más bien nos hace más sensibles a ello, y por eso es lo que es el aprendizaje por sensibilización, que ahorita se los comentaré en un momento. La función adaptativa primordial de la habituación es que reduce el rango de estímulo a lo que es sensible el organismo. Es especialmente importante en la respuesta de orientación, es decir, una respuesta evocada por estímulos novedosos que por lo general implica voltear la cabeza hacia estímulos que llaman la atención. Si un estímulo carece de aspecto biológicamente importante,
Seguir respondiendo ante él sería perjudicial en términos fisiológicos. Por ejemplo, nos gastaría mucho energía y cognitivos, atrayéndonos constantemente la atención. El contexto en el que se presenta el estímulo es importante también. Si el estímulo habituado se presenta en un contexto diferente, entonces es probable que reaparezca la respuesta. Por lo tanto, la habituación nos permite enfocarnos en lo que es importante e ignorar aquello poco importante en ambientes relevantes. Una adaptación evolutiva bastante ingeniosa. Ahora, con respecto a la sensibilización, este viene siendo el aumento en la respuesta ante una presentación repetida. La sensibilización no es de utilidad para aprender de forma rápida lo que nos puede producir daño en un ambiente determinado. La habituación y la sensibilización se encuentran a lo largo de la escala filogenética, de los animales más inferiores hasta los seres humanos. Ahora bien, el aprendizaje asociativo consiste en la observación de que si dos estímulos se aparean de manera sistemática, entonces cada estímulo adquiere las propiedades de evocación del otro estímulo. El mejor ejemplo de ello viene siendo el condicionamiento clásico, donde el aprendizaje se lleva a cabo mediante la asociación de estímulos distintos. Por ejemplo, como el viejo y clásico experimento de Pavlov con los perros, que le hacía sonar una campana cada vez que le presentaba el alimento, y posteriormente simplemente el sonido de la campana hacía que el perro salivara. La ciencia de la plasticidad neuronal le debe mucho a la humilde liebre del mar, la Placia californiana. Es un invertebrado marino relacionado con la babosa. La plicia ha sido la criatura preferida para el estudio de cambios neuronales en el aprendizaje por diversas razones, entre las que se destaca lo parecido de sus neuronas con las nuestras, con la diferencia de que son mucho más grandes, lo cual facilita la realización de investigaciones con ellas. Con respecto a la habituación, aquí podemos ver las diferentes partes que posee una plicia californiana: la cola, el sifón, la aleta, el manto y la cabeza. Cuando se toca su sifón, manto o branquia, la plicia retrae su branquia de forma vigorosa, pero al tocarlo en repetidas ocasiones, el reflejo de retracción de la branquia se vuelve progresivamente menos vigorosa y, por último, desaparece. Esto es exactamente lo que ocurriría en un proceso de aprendizaje de habituación. En aplicia, la habituación dura de 2 a 3 horas después de una sola sesión de estimulación. Se midieron los potenciales postsinápticos excitadores de una neurona motora durante la habituación. A medida que progresaba la habituación, disminuyó la magnitud de los postsinápticos excitadores. O sea, iban disminuyendo la forma en cómo reaccionaba la neurona. Pero, ¿cómo ocurre este efecto? El hallazgo básico es que la habituación en la plicia se asocia con una disminución en el número de potenciales de acciones que se evocan en la neurona motora de la branquia con cada estimulación del sifón. Sin embargo, la sensibilización de las neuronas motoras al transmisor liberado por las neuronas sensoriales no disminuye durante la habituación. Así se concluye que la disminución progresiva en el número de potenciales de acción en la neurona motora es el resultado de la disminución en la liberación de neurotransmisores de la neurona sensorial. ¿Qué es lo que ocasiona que las neuronas sensoriales del sifón reduzcan la liberación de neurotransmisores? Y es que el número de potenciales de acción de la neurona sensorial no se reduce con la habituación. Lo que ocasiona la disminución en la cantidad de neurotransmisores liberados es que menos iones de calcio ingresan en el botón terminal y por lo tanto se activan menos vesículas que ocasionan la respuesta. Ahora, en relación a la sensibilización. En la plicia, la sensibilización ocurre cuando un estímulo nocivo ocasiona que un reflejo relativamente débil de retracción de la branquia se fortalezca. Por ejemplo, un estímulo como el choque eléctrico. Este proceso implica un cambio en el mismo locus neuronal que la habituación, o sea, en el mismo proceso que ocurre en la habituación,
Pero en la sensibilización hay una intensificación en la liberación de neurotransmisores por parte de las células sensoriales sobre sus células objetivos. Un choque eléctrico a la cola ocasiona que las neuronas sensoriales aumentan la liberación de los neurotransmisores hacia las neuronas motoras de la branquia, esta que ustedes pueden ver acá. Esto provoca un proceso de facilitación sináptica. Las fibras sensoriales de la cola de aplicia hacen sinapsis con el botón de las células sensoriales del sifón. Así, cada vez que se toca el sifón hay un aumento en el ingreso de iones de calcio y por tanto una mayor liberación de neurotransmisores. El aprendizaje por asociación se ha estudiado en la aplicia. ¿De qué forma? Pues se ha utilizado, como se hace en la habituación, un pequeño toque en el sifón de la aplicia, como si fuera un estímulo condicionado, el cual se asociaba con un choque eléctrico en la cola, un estímulo incondicionado. Entonces, un toque ligero en el sifón empieza a evocar un poderoso reflejo de retracción en la branquia, similar al evocado por un choque eléctrico en la cola. Como consecuencia del aprendizaje asociativo entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, ahora, cuando se estimula débilmente el sifón, es decir, se presenta el estímulo condicionado, se produce una mayor cantidad de neurotransmisores y se presenta un reflejo de retracción branquial más poderoso. Como en el caso de la sensibilización, una vez más se da un proceso de facilitación presináptica. La neurona sensorial, la neurona presináptica, se hace eficiente o se facilita por medio de la activación de las interneuronas facilitadoras. Bueno, hasta aquí llega la primera parte sobre el video de la psicofisiología del aprendizaje. Muchas gracias.